Alan, gracias por seguir estos contenidos, pero te agradezco si le das suscribirte y a la manito, y si además quieres comentar, mucho mejor. Muy buenos días. Hoy es lunes 4 de diciembre del 2023, son las 8:45 de la mañana. Este espacio le llamamos Sincericidio, este es el número 32 y hoy tengo como invitado muy en particular al profesor José Vicente Carrasquero. En un día de Santa Bárbara lo que nos queda es opinar, evaluar y burlarnos de un evento fantasmagórico sucedido ayer en Venezuela, donde una banda de maleantes que dicen representar al Estado venezolano convocó un conteo para caernos a mentiras sobre lo que tiene que asumir el pueblo venezolano con respecto al territorio en reclamación de la Guayana Esequiba venezolana. El punto corto es que se demostró una vez más la magia de Smartmatic, Dominion y todas esas cositas que manejan la banda de bandidos que dirige el Colotor Doc y el Conde del Furrial, y de Mampuesto está el Bobo de Cúcuta, donde dice que aparecieron 10 millones de votos. Claro, hay 10 millones de votos. Ahora la pregunta es, ¿hay 10 millones de electores? Y eso nos trae también a observar que para el proceso del año que viene, la señora Machado tiene que hilar muy fino, porque cómo se va a contar contra unas ratas que son capaces de poner a votar a Gasparín y todos sus hermanos fantasmas, porque no había gente en los centros de votación. Le escucho, profesor. Buenos días. Buenos días, Gocho. Bueno, esto es lo que tú estás dando una interpretación. Yo lo he entendido de otra manera, ¿no? De hecho, me tomé medio frasco de Primperán, 2 cucharadas soperas de Pepto-Bismol y volví a oír a Amoroso. Y Amoroso dice que con una participación de 10 millones de votos, no habla de votantes, no habla de personas, habla de votos. Le informamos al pueblo escrutado, le informamos al pueblo de Venezuela la abrumadora victoria del sí, con una participación hasta ahora que supera los 10.554.320 votos. O sea, que estos sinvergüenza lo que hicieron fue que sumaron los votos en cada una de las preguntas y le dio 10 millones. Pero bueno, eso es como que yo dijera, sumé 2 millones de cambures, 2 millones de peras, 2 millones de cebolla, y eso me dio que tengo tantos vegetales, ¿no? Se están aprovechando, evidentemente, Gocho, de nuestra capacidad de enredarnos nosotros mismos, de entrarle al trapo, como dirían los españoles, a una cuestión que no tiene ningún sentido. Yo espero que no haya salido ningún brujo a explicar que en la herradura se tardaba 1 segundo y medio y que eso era rapidísimo, porque 10 millones de personas en la calle se ven. La verdad es que los centros de votación parecían pueblos fantasmas, casas fantasmas, y que la convocatoria, a pesar de haber puesto todo el aparato del Estado a disposición del referéndum, como tiene que ser por lo demás, movilizó mucha menos gente que lo que movilizaron las primarias de octubre de octubre de 2022. Entonces, 23, perdón, como nosotros hacemos el papel de líderes de opinión, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ayudar a la gente que nos oye, que nos ve, a entender que hubo una votación cercana con una participación de unos 2 millones de electores, que seguramente, como dices tú, las maquinitas las inflaron un poco, y que ellos sumaron de una forma que les convenía para dar un discurso. No existen 10 millones de votos, como tú mismo mencionaste, en los mejores tiempos de Chávez no llegaron ni cercanamente a eso. Una gente que tiene el sol en la espalda, una gente que no genera ningún tipo de alegría, salvo a los pocos enchufados que le quedan alrededor,
no van a movilizar esta cantidad de gente por la razón que sea. Entonces, yo iría directamente a decir, aquí hubo 2 millones de votos, habían 5 preguntas, 2 millones de votantes, habían 5 preguntas, acuérdate que venían diciendo desde hace tiempo que eran 5 votos, ¿no? No sé si te acuerdas. Eran 5 votos. Y lo otro que venían diciendo era que la herradura era a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Bueno, porque ellos se estaban preparando para un escenario de bajísima participación, de centros vacíos, y entonces la explicación era decir que la herradura era muy rápida, o sea que tú pasabas por ahí como flash y por lo tanto no te veías, y que la participación iba a ser alta. Ninguna de las dos cosas, bueno, seguramente la herradura es muy rápida, pero lo cierto es que, bueno, el acopio fotográfico que hubo en las redes y que le llegaba a uno al teléfono era una cuestión asombrosa. Me llegaron fotos de Maturín, de Táchira, bueno, y tú viste ahí a tu gobernador a última hora pidiendo que fueran a votar, a buscar a la gente donde estuviese. Por cierto, ayer hubo una discusión en un chat por ahí, donde decían que, bueno, eso lo hacían los adecos copellanos. El abstenerse es una forma de participar. Si yo me abstengo, no voy a votar, yo estoy dando mi opinión, estoy haciendo un acto voluntario. Y esa abstención también está protegida por el secreto del voto. Es decir, nadie tiene por qué saber que yo me abstuve. Entonces hay 2 delitos. El delito de saber cómo voté yo, es decir, me abstuve, y el delito de quererme de alguna manera castigar, quitándome beneficios, entre comillas, porque no fui a participar. El chavismo es profundamente corrupto, llegó al poder diciendo que Cadena y Copé habían sido unos corruptos, unos malandros y que hacían estas cosas, pero ellos lo hacen peor y además quieren justificarlo. No tienen derecho a justificarlo porque se supone que ellos llegaron para cambiar las cosas y lo que han hecho es empeorarlas. Bueno, pero hay otras cosas que hay que hacer crecer el argumento. Ok, no fueron, fueron 10 millones de votos, pero no era tal cantidad de electores. Pero como eran 5 preguntas, entonces vamos a asumir que 5 por 2, 10 significa que fueron 2 millones de electores. Bueno, yo le voy a decir algo. Para la elección donde salió electa la señora Machado, que en Venezuela participaron 2.300.000 porque los demás fueron afuera, la gran pregunta es, pero es que las fotos no se parecían ni siquiera en un 3% a los 2,5 millones que participaron en la primaria. Entonces eso es otra cosa. La otra es que una cosa es que le tiren tarco en la cara cuando lo único que sale a la luz pública son las filmaciones de los canales que están en el juego, como Venevisión, Radio Caracas, Globovisión, Televen, TVs y Venezolana de Televisión. Y otra cosa es que ahora cada ciudadano con un teléfono con cámara es una estación de televisión. Y cada quien agarra y saca la foto, y a diferentes horas del día la gente se asomaba a la ventana y apuntaba para la puerta de la escuela donde había un centro de votación y no había ni siquiera los pingos soldados. Además de eso, los chats y los audios de las Fuerzas Armadas que rodaban, que decían cosas como, bueno, tienen que ir a buscar a los milancianos y decirles que tenemos la gasolina para que vayan y les vamos a asegurar los cachitos y la comida. Y a pesar de eso, la gente no fue. Y por supuesto, qué triste ver a la alcaldesa de mi querido pueblo de Tárima pasándole audios a las VCHES diciéndole, mire, el gobernador va a estar en la escuela de Palo Gordo, todos tenemos que ir allá a hacer bulto y asegurarnos que la gente vote y además se quede en la cola haciendo bulto mientras pasa el gobernador porque necesitamos que se vea la gente. Coño, esta señora sí será bien retoche. No sabe que los tariberos tienen como deporte echar el cuento. Aquí en mi pueblo no se le guarda a nadie nada, y menos un audio de esa envergadura, y esta imbécil sale y queda delatada. Coño, la gente sí es toche definitivamente. Bueno, pero tú viste el video, de verdad. Claro, patético.
Pero, y además de eso, entonces otro compadre me escribía de Maracaibo que los guardias nacionales que lo matraquean, porque él tiene que pasar por las alcabalas, pero se hacen amigos y lo matraquean, y le pasaban los audios de la SODI y del Zulia, los tipos como locos, tratando de ver cómo llevaban a la gente. Es decir, que ni siquiera la amenaza de que te van a quitar la bolsa de crack con gorgojos sirvió para que la gente no fuera, no se prestara, no se dejara carajear. ¿Y ahora qué va a pasar? Ah, es que estos estúpidos que creían que iban a agarrar y salir y ahora meternos en un conflicto bélico con Guyana cuando tenemos la posibilidad de perder, y que si Guyana echa una avanzada, lo más probable es que llegue hasta el Tigre. Pero además de eso, lo otro terrible es que las fuerzas hambriadas se transformen en la división de activismo político del PUS, porque eso no es un partido socialista, eso es un partido de PUS, de pura pichera. Y entonces también vemos que el fin de semana aparece un llamado de atención de la Corte Internacional de Justicia que le dice: mira, pajarito, no te vayas a mover en la foto porque vas a quedar peor. Entonces sale un coro de imbéciles, sobre todo en la oposición, diciendo que no aceptan las opiniones de la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que es importante dividir o hacer entender a la gente que una cosa es la Corte Internacional de Justicia, que está en La Haya, y otra cosa es la Corte Penal Internacional, por donde tienen las acusaciones de violación de derechos humanos y genocidio y todos los cargos que tienen esta rata. Son dos cortes distintas que están en el mismo sitio. Pero en el fondo, lo que querían estos tipos es desautorizar o fijar, o que la Corte fijara posición para cuando le claven las sanciones a estos perros, el fiscal Karim Khan, entonces en ese momento puedan salir a decir que no aceptan la decisión de esa Corte. En el fondo yo creo que los tipos andaban buscando lana y salieron trasquilados, pero sobre todo sigue trasquilado el pueblo venezolano. Les copio. No, eso es lo más triste, ¿no? Al final lo más triste es que la gente sigue pagando las penurias de esta cosa. La campaña de este referéndum fue una cuestión muy costosa, con reuniones en todos los estados, trayendo cantantes y cosas de esas por el estilo. Se gastó una gran cantidad de dinero. Mientras tanto, la gente sigue en sus penurias, en sus imposibilidades de conseguir cosas. Bueno, ayer tuviste bastante, y además de haber presenciado las colas para poner gasolina. Entonces, lo que tiene que quedar claro en este asunto es, primero, una bajísima participación. Segundo, ¿qué van a hacer de aquí en adelante? Me imagino que van a decretar el estado de Guyana, irán a nombrar gobernador, porque una elección no pueden hacer, no porque no haya habitantes hay en Guyana, sino porque no van a poder entrar ni a censarlos ni a ponerlos a votar, y seguramente dictarán una constitución del estado. Toda una cuestión para ir manteniendo una parafernalia, hay una cuestión de que están haciendo algo que desvíe la atención de lo que la gente está sufriendo. Pero cuando el muchacho se va a acostar con hambre y se va llorando, el papá y la mamá saben que Guyana no es el problema. El problema es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro se ha convertido en un ente radioactivo. Acercarse a Nicolás Maduro es nefasto para quien se acerque. Para el mismo Vladimir Padrino no importa, porque él es un tipo con ausencia absoluta de cualquier capacidad ética. Pero esos militaruchos que andan ahí alrededor y que se le paran firme y que no sé qué, tienen que entender que Maduro es radioactivo. Y es radioactivo por varias razones. Una de ellas es que, bueno, además de esa, es que el tipo está siendo buscado por el gobierno de los Estados Unidos, no por sanciones. La recompensa que hay sobre Maduro no es una sanción. Lo estoy diciendo así despacito, Ocho, porque la gente cree que es que no, eso no es una sanción. Es una acusación penal. Hay una acusación penal en el estado de Nueva York en contra de ese señor por tráfico de estupefacientes. Eso es una realidad. Si está metido o no está, ese es el asunto. Eso es lo que él tendría que probar que no. Pero esos 15 millones de dólares que se ofrecen por ahí, y por Diosdado Cabello, y por Tarek El Aizami, por todo, que es la misma causa,
aparecen todos nombrados y ahorita hay un señor venezolano, narcotraficante, que parece el canario de los canarios, pues, ¿no? Ahí diciendo todo lo que es. Entonces, lo que tú haces referencia a la Corte Penal Internacional y a la Corte Internacional de Justicia, ese sentido de tratar de descalificar a una a través de otra, la Corte Penal Internacional lo que está investigando son crímenes de lesa humanidad y el señor Taleb William Saab cree que se va a salvar. Él es cómplice de lo que se está investigando en la Corte Penal Internacional porque él no ha hecho absolutamente nada. Él es simplemente una piecita más ahí en el tablero del puzzle. Entonces, estamos en una situación donde el llamado es a no enredarse mucho. Participaron, si acaso, 2 millones de personas. Ellos seguirán de ahí en adelante con su pachanga de no sé qué. Espero que no se les ocurra la estupidez de ir a iniciar una guerra con Guyana. Yo le comentaba el otro día a un querido amigo que había que leerse lo que le había pasado a Saddam Hussein con la invasión de Kuwait, que es una situación, si tú la fuerzas, un poquito similar. Para Saddam Hussein, Kuwait era una zona de reclamación, él la fue a tomar. Bueno, lo sacaron a patadas y de ahí en adelante Irak no vio más nunca la luz. Bueno, si eso es lo que queremos hacer, yo creo que el señor Padrino López, de cuya cultura tengo dudas inmensas, yo se lo he puesto ahí en Twitter, véase un documental sobre la tormenta del desierto y trate de entender qué le pasó a Saddam Hussein después que se fue a meter en Irak. Y como eso está el asunto de las Malvinas, que tú recuerdas muy bien, donde los argentinos fueron a buscar las Malvinas porque eso iba a salvar de alguna manera el prestigio del gobierno militar y dictatorial del momento, y otra vez salieron con las tablas en la cabeza. ¿Quiénes eran las potencias involucradas en los dos casos? Inglaterra. Kuwait había sido inglesa, las Malvinas era todavía inglesa, y Guyana, no por casualidad, es una excolonia inglesa. Entonces, el que sepa ver detallitos, que se pare por ahí. Lo que está planteando esta gente de irse a meter ahí por la fuerza es bastante fregado. Y una última cosita que te quiero decir, Gocho, antes de darte la palabra. Guyana, el Esequibo, no es una zona virgen. Es una zona muy selvática, con una selva muy tupida, pero ahí hay poblaciones que tienen más de 100 años, donde lo que se habla es en inglés, donde lo que hay es gente que se considera guyanesa. Entonces, esas cosas hay que manejarlas con mucho cuidado. Eso no es que nos quite el derecho sobre el territorio, pero no es que tú le vas a llegar y le vas a decir a un tipo, de repente, ahorita ustedes son venezolanos y no va a pasar nada. Eso fue lo que trataron de hacer en las Malvinas y la cuestión le salió muy fea a los argentinos. El camino está claro, hay unos juicios en esta cuestión. No es posible que tú quieras reconocer el Tratado de Ginebra y no quieras reconocer a la Corte Internacional de Justicia, que se deriva precisamente de la aplicación del Tratado de Ginebra. Esto está conducido por gente muy mal preparada, muy ignorante. Ojalá tengan éxito. Yo no les arriendo la ganancia. Bueno, lo otro que es importante es que mientras en el argumento discursivo de estos ágrafos todos los días sacan a la Exxon y sacan a Inglaterra y sacan a los Estados Unidos, de lo que no dicen absolutamente nada es que desde 1999 que el Sambo asume el mandato, a China le han dado más de 40 concesiones de todo tipo en el territorio Esequibo. No del Esequibo hacia el este, que es Guyana, no, en nuestro territorio. ¿Dónde están las cartas de reclamo al embajador chino en Caracas con respecto a esas invasiones y a decirle, mira, Xi Jinping, ¿qué haces tú metido ahí? Esa vaina es mía, el día que yo lo recupere te lo quito. De eso no han dicho un coño. Solo se encargan de hablar de Exxon. Pero ¿qué es lo interesante cuando hablan de Exxon pero no echan el cuento completo? Bueno, ¿y es que acaso Exxon es pendeja? Esa corporación perdió más de 3.500 millones de dólares en Venezuela cuando el Sambo les expropió sus inversiones.
¿Y qué pasó? Que de alguna forma el poder americano en el gobierno de Obama le dijo a estos bichos, mira, bichito, Exxon me está apretando las bolas porque ellos pagan cabildeo aquí en los Estados Unidos. Entonces el Sambo dijo, bueno, pues que se metan en el Esequibo, porque la Exxon no se metió en el Esequibo de gratis solamente porque los guyaneses se lo permitieron, sino porque el Sambo se los permitió y les dio el permiso. Pero además de eso, lo otro importante que hay que tener en cuenta es que la política energética de los Estados Unidos para los próximos 10 años es producir energía confiable y tener abastecedores creíbles y confiables en el continente y no depender del Medio Oriente. Y para eso está Guyana. Las inversiones en Guyana y en la Guayana Esequiba es para que Guyana pase a ser el proveedor seguro que antes era Venezuela y básicamente dejar a Venezuela que se seque como unos pendejos, porque pudriéndose Venezuela se pudre Cuba, porque es una jugada por mampuesto. Y además los otros ojos de la política energética están sobre yacimientos petroleros fiscales en la Argentina, con el cambio para el señor Milei, que es donde va la bola de billetes de inversión. Entonces nosotros que, bueno, podemos tener petróleo y reservas y todo lo que usted quiera y nos las tendremos que tragar, porque si no hay quien venga a invertir, quien tenga la tecnología y quien tenga el mercado, el petróleo se puede quedar ahí abajo. El Himalaya es un gran reservorio de tierra y piedra, pero nadie está dispuesto a invertir para sacar esa piedra picada. Así que seguirán los cerros ahí y nosotros seguiremos con petróleo y nos lo tendremos que tragar por la irresponsabilidad de unos mediocres, de unos piratas de la sabana, pero no solo en el régimen, sino en lo que se hace llamar oposición, que parece que son más ignorantes que los del gobierno. Esos carajos, por lo visto, les regalaron la nota en la materia de geografía venezolana e historia de Venezuela, y moral y cívica. Todos esos coños como que les aprobaron, todos tenían 8,5 y les regalaron un punto para llegar a 9,5 y 10. Pero definitivamente el nivel de primitivismo de los argumentos, no, porque es que la vaina legal, porque es que hay que ir a votar, porque no es el problema del chavismo, sino que es una forma de reconocer la soberanía. Mira, no joda, ¿qué coño de soberanía? Nosotros tenemos soberanía, a nosotros nos conduce el país un colombiano. Ya ahí se perdió la soberanía, todo lo demás es mamadera de gallo. Nuestro reto es quitarnos esa sabandija de encima, destruir ese Estado de Derecho chavista, construir una nueva opción y ver cómo retomamos el reclamo del Esequibo. Y para eso se requiere una gran inversión en educación e inversión material para reconquistar el Esequibo, pero a fuerza de la inversión venezolana allá, así como hacen los chinos, que se cogen el mundo invirtiendo. Bueno, nos toca a nosotros hacer esa tarea, porque creo que en la solución a tiros no la tenemos cómo ganar, porque una cosa es que los guyaneses sean lo que quieran y otra cosa es que son parte del British Commonwealth y los ingleses no se van a dejar quitar esa vaina. Le copio, profesor. Bueno, tú has explicado muy bien cómo llegamos al punto de lo que sería una confrontación entre Venezuela y el resto del mundo. Porque una presencia militar venezolana en Guyana va a ser rápidamente respondida por Inglaterra, que ya no está en la Unión Europea, pero que sin embargo tiene en Europa muchos aliados. Y el Comando Sur, que sí está entrenándose con los guyaneses. Exactamente. Y entonces tú tienes ahí el Comando Sur, tienes fragatas francesas que de vez en cuando vienen a visitar la Guyana francesa, que está ahí un poquito más hacia allá. Tienes a los holandeses que se pasean por el Caribe porque tienen sus posesiones también por ahí. Entonces, bueno, yo espero que Dios les alumbre el entendimiento y busquen una manera distinta de tratar de disuadir este asunto. Primero porque el resultado que mostraron ayer, ningunos 10 millones, son 2 millones y pico. Eso no es que yo no creo que ni que haya llegado al millón de votos, porque es que las colas no dan para 1 millón.
Así Bueno, es pero fácil. vamos a concederles que Smartmatic le multiplicó por dos el asunto y que es verdad, pues, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que voy a hacer con eso? Porque el acto terminó siendo un acto bufo. Los periódicos españoles hablan del fracaso del referéndum, y hablan del fracaso de Maduro en este asunto. Por supuesto que saldrá por ahí otros medios a decir, bueno, Telesur evidentemente no va a decir otra cosa que la cuestión fue maravillosa y así sucesivamente. Claro, y el Pero País de Madrid, y el Le Monde francés, y el Daily claro, Mirror inglés, bueno, porque, y porque el, ahí y el el New factor York Times, ideología todos esos empieza, puerretoches saldrán a decir que la vaina fue una maravilla. claro, el factor ideología juega ahí mucho, pero yo creo que va a haber mucha sensatez, ¿no? De esta comparación de los centros de votación, la mayoría de los centros de votación vacíos, unos simulacros ahí frente al Fermín Toro con la Guardia de Honor haciendo cola para ir a votar, otra comiquita por allá en el Liceo Andrés Bello también, supuestamente haciendo unas colas. Esas eran las colas que había, el resto en Venezuela no había cola. Mostrar esas colas y decir que en el resto del país habían 10 millones de votantes es totalmente contradictorio. Ahora, Porque hay una cosa en la cual les falló la estrategia a toda esta cantidad de bichos llenos de mala fe. Y es que los centros de votación se equivocaron, porque si hubiesen puesto la mesa de votación en cada estación de servicio, ahí sí había cola y ahí sí hubiesen recogido votos y ahí la gente hubiese votado porque le decía, mira, pajarito, si no votas no te echo gasolina y además me paga los $10 por la coima. Y yo creo que esa vaina le hubiese dado el voto hereje porque la cantidad de gente en todas las estaciones de servicio en el país haciendo cola y puteando madre, hubiesen tenido que votar con una sonrisa de oreja a oreja, muerto de la rechera, pagar la gasolina cara, pagar la coima y de paso darles el voto. Ahí se equivocaron en la estrategia, pues claro, la tantísima mala fe no les da para tanto a estas ratas. Ahora, sí, bueno, no quiero dejar, Luis, porque no sé cómo vamos de tiempo. Tú lo mencionaste, pero yo creo que hay que hacer la tarea directa. Esta cuestión de los anuncios de los candidatos, Capriles, perdón, el Conde, esta gente, diciendo aquí vengo a votar y tal, y salgan a votar, se hicieron parte de este autogol. fracaso, ¿no? Este es un autogol. Yo creo que sí, bueno, si ellos querían ir a votar muy bien, muy voto, pero este no era un asunto para estar haciendo proselitismo político. Entonces, aquí el costo no solamente es alto para Maduro, es un costo alto también para los quienes se participaron en la comparsa. Muy costoso desde el punto de vista del poco prestigio que puedan tener desde el punto de vista político. Nuevamente, esto hay que manejarlo con mucha inteligencia, menos estómago, más cerebro. No es lo mismo una participación de 10 millones de votantes que una participación de 10 millones de votos. Entre paréntesis, una participación de 10 millones de votos es un concepto errado, porque además los votos eran un voto, sí, separado, pero que tú no me puedes sumar esos 5 votos. Entonces tú no me puedes decir que estos 5 votos votados me dan 5 porque los asuntos eran distintos, quizás estaban referidos al referéndum, pero en todo caso, tú me tienes que contar es el número de votantes que, si acaso, como hemos dicho, llegó a Claro, 2 millones de fíjese que, personas. por ejemplo, si fuera así, allá en su país, en los Estados Unidos, cuando la gente vota, la papeleta tiene como 80 cosas por las cuales se vota. Entonces, Además, imagínense, si la gente va a votar por las 80 cosas en 300 millones de personas, entonces en Estados Unidos votaron 2.000 millones de personas, porque cada persona ejercía 80 votos distintos porque tenía votos de referendo local, votos de aprobación estatal, votos de diputados, votos de senadores, votos de gobernador, votos de presidente. O sea, y entonces como la gente vota 80 cosas distintas, todavía 2.000 millones de votos, no me jodas. no, bueno, nuevamente, yo creo que tenemos que hacer énfasis en esto. No podemos dejar que la opinión pública se enrede en esta cuestión. Evidentemente el CNE no va a rectificar, ellos no van a salir a decir que fueron 2 millones, ellos se quedaron ya con lo que dijeron. Bueno, nos toca a nosotros explicarlo,
y dejar en claro que lo que él dijo fue bueno, que puedes esperar tú de amoroso. Claro, es una declaración de Cantinflas, 2 pasos para adelante y 8 para atrás. Sí, los títulos que tiene amoroso se los regalaron todos, ¿no? Tipo sin ningún tipo de preparación, se le nota en la forma de hablar. Él quiso hablar ayer como si fuese un político hablando, no se ha dado cuenta de que él está ahí en una posición técnica. La autoridad del árbitro. Claro. Parecía un hincha, ¿no? Parecía un hincha del Táchira. Y lo otro, a gloria a Dios que ganamos. Pero fíjense una cosa, lo otro que es interesante es, porque nos quedan 7 minutos, es que nuestro vocero, que es la candidata presidencial, la señora Machado, tiene que salir a fijar posición, pero no sobre la chorrada del evento de ayer, sino que ella tiene que salir a fijar posición, cuál es su visión para el país que está pensando y cuál es el país que sueña. Una cosa es que ella no esté en el poder, que tenga el Congreso para hacer el cambio, pero ella tiene que hablarle al país qué piensa hacer con ese Estado de Derecho chavista. ¿Por qué? Sí. Porque al día de hoy Venezuela es una nación que tiene un Estado de Derecho de más de 370 leyes, las cuales deberían ser derogadas todas y reescribir la legalidad. Esa es mi visión, a lo mejor muy trucutru. Pero la señora tiene que salir a fijar posición en cosas como, por ejemplo, ¿qué piensa ella con respecto a la ley de tierras que se trajo de Cuba? ¿Cuándo la va a derogar? En el momento en que seguramente más 5 minutos, 10 minutos después o 2 horas después. Y así por el estilo, tiene que empezar a fijar posición y además tiene que presentar su proyecto de ley o su visión, qué piensa hacer con las fuerzas hambriadas. Vamos a seguir manteniendo esa manga de estafadores seriales, de padrino para abajo, todo ese poco de pecuecas que no han hecho su trabajo de responderle a la soberanía, o va a derogar o va a eliminar las fuerzas hambriadas y va a permitir que los ciudadanos nos armemos y que cada quien defienda su pedacito de tierra. Bueno, ese tipo de cosas son las que la señora está obligada a fijar posición en el futuro próximo. Y ese cuento que me dicen, no, tú sabes que esto es una vaina de estrategia. Mira, hermano, Milei ganó porque echó las tripas todos los días durante los últimos 6 años y se mantuvo firme en su posición, firme en su visión, firme en su accionar, en su oferta política, y por eso logró que los argentinos se convencieran y el día de la elección final estaban dispuestos a matar y comer del muerto, y por eso es que Massa reconoce el triunfo de Milei media hora antes de publicar el resultado, porque sabía que el pueblo argentino lo iba a linchar. Eso es lo que la señora Machado tiene que hacer y no puede esperar 15 días antes de la elección para decir verdades. Tiene un año para animar a la gente. De lo contrario, triste. Le escucho, profesor. Sí, bueno, mira, la gran estrategia de Milei fue jugar un póker abierto, ¿no? Cartas destapadas, aquí es lo que es, ¿no? Yo creo que María Corina tiene todo un campo por delante que la favorece en el sentido de que todas las políticas del chavismo han sido nefastas para el país. Entonces uno tiene capacidad de decir con qué vengo yo, para entusiasmar más a la gente, para que la gente se movilice, para que la gente tenga el sentido de que si llega a esta persona, mi situación va a mejorar por esto, por esto y por esto. Y esa es una tarea que ella tiene por delante. Esconderse por ahí, reservarse, yo creo que no es un buen momento. Estos tipos siguen jugando, ellos van a querer convertir, a pesar que dijeron de que esta no es una cuestión partidista, van a querer sacar estos resultados para decir que ellos y tal y que nosotros. Es importante que María Corina, como representante de los opositores venezolanos, fíjate que no dije la oposición, los opositores venezolanos, agarre la bandera de lo que los venezolanos quieren en términos de libertad, en términos de una economía que funcione, en términos de no tener que hacer cola para pagar la gasolina, en términos de qué vamos a hacer para sacar petróleo. Vamos a seguir
condenando a la cuestión a que sea porque sí una asociación con el Estado, o vamos a permitir que en Venezuela se saquen 10 millones de barriles de petróleo, porque después de todo, porque por más que tú saques 10 millones de barriles de petróleo diario, el petróleo no se va a acabar en Venezuela en el tiempo de vida que le queda al petróleo, que deben ser como unos 100 años más. Pero en todo caso, ella tiene ese reto que tú planteas por delante, el papel de unas futuras Fuerzas Armadas en Venezuela, devolverlas a los cuarteles, que su función sea la que establece la Constitución y no que sea repartir cajitas de CLAP, que ojalá desaparecieran, porque la caja del CLAP es solamente el establecimiento, Es el la símbolo de la legalización esclavitud. de la esclavitud, de la pobreza. Sí. Bueno, otra cosa que también es importante seguir ahondando en eso es que no tiene tiempo para guardar nada. Cada día que deja de dar el mensaje claro, el régimen sigue avanzando en su mentira. Y lo único que ella puede hacer es echar el cuento y decir verdades desde ahorita hasta el día que se dé esa elección, porque cada día que no echa el cuento como es, deja de encantar más gente. Y lo otro es, en Venezuela, el electorado es un electorado de viejos, porque los jóvenes se fueron y los niños no se están registrando en el REP porque no hay REP abierto. Entonces, si las elecciones son de viejos, tiene que darle una oferta a esas personas para que conmuevan y promuevan que sus hijos puedan volver y recuperar sus pensiones, pero con ese discurso de generalidades no genera la emoción. Nos queda un minuto, profesor. Dos cosas que son factor de lucha es forzar a que se abran los centros de inscripción electoral en el exterior, no que lo hagan un día anterior, un día antes y solamente durante un día. Hay que abrir los centros de inscripción electoral en el exterior. Eso tiene que ser una bandera de ella. Y lo otro es recuperar una capacidad organizativa donde haya representación de su partido, de su fuerza en cada una de las mesas electorales. Bueno, profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a ver cómo evoluciona la comiquita de Gaby, Fofó, Miliki, Miliquito, estos payasos echando cuentos esta semana, pero la verdad es que le metieron una patada en el hocico y perdieron como perras. Hasta luego. Hasta luego, Ocho. Pollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una. A la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.